SCP-7983 captado en Handycam, ver video de la carretera de 2005, artículo. SCP-7983 clase de objeto. Euclides procedimientos especiales de contención. La contención efectiva de SCP-7983 depende de la separación de los tres tótems de marcado que utiliza para manifestarse, denominados SCP-7983-1, SCP-7983-2 y SCP-7983-3. Los SCP-7983, 1, 2 y 3 deben mantenerse bajo vigilancia remota en instalaciones de la Fundación separadas y con poco personal lejos de los principales centros de población. Estas instalaciones son las siguientes. SCP-7983, 1, bloque en res. Sitio, 45, Océano Índico SCP-7983, 2, sitio, 120 puesto avanzado, 3, Polonia SCP-7983, 3, puesto de observación Nemo en Point Nemo. Los SCP deben estar contenidos bajo un candado biométrico de 2 factores y personal rotativo. Todos los demás roles no esenciales en la contención deben estar altamente automatizados, como se describe en TACUM procedimientos. Si se considera necesario el acceso a SCP-7983, 1, 2 y /o 3, el personal de nivel 4 correspondiente organizará la entrega de una muestra biológica para que llegue en un plazo de 3 a 14 días hábiles. 2 SCP-7983 en sí mismo proporciona un riesgo de seguridad menor. El blindaje de radiofrecuencia, RF, debe usarse para evitar la difusión del señuelo de SCP a través de anuncios de radio falsos mientras se encuentra en contención. Si se manifiesta, SCP-7983 puede estar contenido en cualquier habitación sellada lo suficientemente alta como para albergarlo. No puede o no quiere atravesar incluso las barreras más débiles, como el vidrio recocido o templado. Descripción. SCP-7983 es una entidad que se asemeja a la mascota del cereal trébol del popular cereal infantil Magic Munchos. Mide 2,5 metros de altura, 8 pies y 3 pulgadas, cuando está encorvado, con brazos y piernas desproporcionados y un sombrero de copa alto y de ala ancha que contribuye a su altura. Su imitación de duende no es incidental, ya que una actualización del diseño de Clover en las cajas Magic Munchos en 2010 provocó un cambio similar en SCP-7983 en todas las manifestaciones posteriores. 3. La vestimenta de la entidad es una imitación descolorida de la de Clover, es decir, un abrigo de noche verde sucio con cola de golondrina, medias a rayas rojas y blancas y zapatos de Pauline verdes con punta rizada. Los relatos que corroboran el desarrollador de productos John Olana y la artista de personajes Maisa Hazir y en general Mills refutan la teoría de que el diseño original de Clover en 1964 se inspiró en SCP-7983, y no al revés. Antes de la manifestación, las pruebas superficiales sugieren que SCP-7983 ocupa la realidad base en forma de ondas de radio de alta compresión. 4. La complejidad en el mismo ha dado lugar a alguna forma de inteligencia. La manifestación se activa al recolectar los 3 tótems de marcado, los SCP-7983, 1 a 3 antes mencionados. Los SCP-7983, 1 al 3 son figuritas de plástico en miniatura de duende sin propiedades anómalas, salvo por su vínculo con SCP-7983. Cada figura tiene un tocado y vello facial distintivos, así como una pegatina que dice hecho en China en la base, a pesar de que no se ha encontrado un fabricante conocido. Las figuras aparecieron por primera vez en cajas de cereal Magic Muchos sin etiquetar como parte del señuelo de radio WeFolk Challenge de SCP-7983 en 2005, ver WeFolk Challenge Radio Lure, 2005. Tras la manifestación, SCP-7983 exhibirá una respuesta ontocinética hostil, ver registro de entrevistas nivel 0 personal. Se debe tener cuidado para garantizar que se mantenga la distancia en todo momento entre la entidad y el personal esencial de la Fundación. Señuelo de Radio WeFolk Challenge, 2005. La participación de la Fundación con SCP-7983 comenzó en marzo de 2005 luego de informes de un anuncio de radio anómalo del cereal Magic Munchos, que se transmitió entre las 2 y las 5 am durante 3 días consecutivos en estados seleccionados a lo largo de la costa este de Estados Unidos. El contenido del anuncio, posteriormente denunciado por General Mills, es el siguiente. FX de sonido de dibujos animados. Pequeñas distorsiones de audio en todo. Buen intento, duendecillo. No hay munchos mágicos para ti. Munchos mágicos.
Parte de un desayuno completo. Y presentando el desafío WeFolk. Encuentra a los 3 amigos del duende en cajas de Magic Munchos y gana el gran premio. Poco después de su emisión, el personal de la fundación investigó con inusual interés los informes de SCP-7983, 1, 2 y 3 que aparecían en cajas de cereal Magic Munchos 5, considerando el nivel de amenaza percibido y la falta de información presente. Estas investigaciones llevaron más tarde a la recuperación de imágenes que documentan la primera aparición conocida de SCP-7983. 2005 Video de carretera. Las siguientes imágenes se recuperaron afuera de un vehículo averiado al costado de la carretera a fines de marzo, 2 días después de que se transmitiera el señuelo de 2005. Grabado en Sony Handycam, sus momentos finales muestran brevemente a SCP-7983 acercándose a la cámara 6. Se encontraron SCP-7983, 1, 2 y 3 en la guantera del vehículo. Señuelo de Radio WeFolk Challenge, 2020. En 2020, 15 años después del atractivo inicial, se emitió una segunda serie de anuncios de radio falsos de Magic Munchos en el transcurso de una semana en marzo. El contenido del anuncio se mantuvo sin cambios desde la transmisión de 2005, anunciando nuevamente el WeFolk Challenge no autorizado y un premio de recompensa. Inmediatamente antes de la transmisión de 2020, los SCP-7983, 1 a 3 fueron retirados de la contención en el sitio, sin el conocimiento de la Fundación, como culminación de una serie de brechas de seguridad inexplicables realizadas por el personal de la Fundación. Ver registro de entrevistas MTFC Finelser. Los SCP se recuperaron después del período de transmisión de una semana de los restos de un técnico de la Fundación, después de lo cual se pusieron en marcha los procedimientos TAC. Varios residentes de la costa este hicieron informes de SCP-7983 durante la semana de transmisión. La mayoría de los encuentros ocurrieron en residencias privadas y no dejaron testigos. Sin embargo, las acciones de un empleado en una tienda abierta las 24 horas en Pensilvania dieron como resultado que la manifestación de SCP-7983 fuera captada por las cámaras de seguridad de la tienda. Mobile Task Force Zelanda 8 se desplegó en una misión de limpieza, pero el equipo defectuoso dejó intactas las copias de seguridad del sistema de seguridad, lo que luego provocó que las imágenes del incidente se filtraran en línea. Para contener la filtración, la Fundación se comprometió en una extensa campaña de desinformación. Esto consistió en gran parte en inundar Internet con relatos falsos de primera mano que afirmaban haber visto duendecillos malvados y folclore relacionado, así como la difusión de imágenes generadas por AI obviamente alteradas. 7. Registros de entrevistas más registro de entrevistas MTFC Finelser más registro de entrevistas personal nivel 0 más registro de entrevistas SCP-7983 más registro de entrevistas SCP-7983, cont. Anexo, 7983-001. Una propuesta presentada por el Dr. Noah Bodin que describe planes para la destrucción de SCP-7983, 1 a 3 ha sido sumariamente denegada luego de la insistencia del médico de que él personalmente facilitaría la destrucción. Junto con las repetidas solicitudes del Dr. Bodin de entrevistas menos estructuradas con SCP-7983, tal insistencia cae bajo su propio criterio negativo para evaluar a las personas de la Fundación que podrían resultar una amenaza para la contención de SCP-7983, 1 a 3, ver en caso de que de mi ruina. Reflexiones y sugerencias sobre el compromiso del personal de la Fundación, 2006. El Dr. Bodin ha sido puesto de guardia y transferido a un puesto de investigación en SCP-7037 antes de su instalación en el Salón del Supervisor. Anexo, 7983-002. SCP-7983-2 fue retirado de la contención en el sitio 120 Outpost 3 sin la aprobación de la Fundación en la madrugada del 26 de febrero de 2023. Se está realizando una búsqueda. No se pudo contactar al Dr. Bodin para interrogarlo. Anexo, 7983-003. El 17 de marzo de 2023, una nueva serie de anuncios falsos de Magic Munchos comenzó a transmitirse en los Estados Unidos. Estas transmisiones anunciaron nuevamente el WeFolk Challenge y duraron aproximadamente un mes. Se han denegado las solicitudes para la asignación de más recursos para contener a SCP-7983, debido a que todo el personal asociado insiste en que se realicen más estudios de SCP-7983,